El uso de los hooks en React y concretamente el uso del hook useState puede parecernos en ocasiones mágicos y además imprescindibles para la creación de nuestros componentes, pero por otra parte puede traernos alguna que otra pesadilla. Hoy vamos a probar que esto se puede arreglar utilizando el hook useRef y que puede darnos también alguna que otra alegría. Me llamo Mario Girón, bienvenido a Garage Code Pills. En el día de hoy vamos a tratar de reflejar en un par de ejemplos cómo podemos utilizar el hook useRef, sobre todo para que nos ayude en la creación de componentes un poquito complejos en los que necesitamos manejar nuestro estado o las variables que van a pertenecer al componente de una manera distinta. Como siempre, si quieres seguir el vídeo con total calma, pues te dejo el código abajo para que puedas disfrutar del vídeo y luego repases un poquito a tu bola ya un poco todo el código y los componentes que vayamos generando. En este caso vamos a analizar el hook useRef, mediante el cual nosotros vamos a poder guardar o vamos a poder persistir ciertos datos, pero es que además con unas características un tanto especiales. Por ejemplo, cuando nosotros cambiemos el valor que vamos a almacenar dentro de este useRef, el componente no se vuelve a renderizar, cosa que sí pasa cuando lo hacemos con useState. Por lo tanto, tiene ciertas ventajas. Vamos a ver en qué caso nos puede venir bien y en qué caso nos puede venir mal. Además, también lo podemos utilizar, como ya veremos, por ejemplo, para hacer referencia a algunos elementos del DOM con los que queramos interactuar. Sí que es verdad que esta parte, digamos que no es la más óptima y la más eficiente, pero bueno, que también podemos utilizarlo para casos un poquito concretos como los que vamos a ver en los siguientes ejemplos. En el primer ejemplo contamos con el típico componente de todos los tutoriales en el cual contamos con dos botones, uno que va a decrementar un valor y otro que lo va a incrementar. En nuestro caso vamos a intentar hacerlo primero con useState para ver qué ventajas tiene o a ver qué problemas nos puede dar. Para ello simplemente lo que voy a hacer es traerme un valor con useState, vamos a crear una constante aquí arriba, la cual voy a llamar contador y su método que modifica el contador. Con useState, si lo importamos aquí arriba automáticamente, le podemos dar un valor inicial, como es este caso 0. Estos dos botones ya están lanzando esta función handleClick y además la función handleClick, como vemos aquí, le estamos pasando un false cuando es la acción de decrementar y un true cuando es la acción de incrementar. Por lo tanto, aquí dentro, si incrementamos, lo único que vamos a hacer es llamar a la función setCount y pasarle el nuevo valor, en este caso cont más 1. Cuando incrementamos, aumentamos en 1 el contador. Cuando decrementamos, hacemos setCount y decrementamos en 1. Fenomenal, acción muy básica. Vamos a ver aquí abajo, porque yo aquí quiero mostrar, por ejemplo, el valor que tiene ese contador. Lo vamos a hacer con un template literal para poder ponerle un valor, contador, y ponemos el valor del contador. En este caso, cuando nosotros vayamos modificando los botones, esperamos pues que se vaya incrementando y decrementando en función de la pulsación y que veamos aquí el valor y entonces sacaremos conclusiones a raíz de ese valor. Esto también tenemos que tener en cuenta que este ejemplo es un ejemplo en el que nosotros no queremos mostrar el valor del contador dentro del JSX, porque eso es importante. Si quisiéramos mostrar el valor del JSX, evidentemente que sería lo más óptimo utilizar useState, porque useState se encarga justo de renderizar otra vez el componente cuando cambie el valor. Pero no es nuestro caso. Si lo vemos dentro de nuestra aplicación, tenemos los dos botones, decrementa e incrementa, y si vamos pulsando, vemos como ya la primera vez es un poco raro porque el contador nos sale a 0, luego 1, 2, 3, 4, 5 y así todas. Sí que va subiendo y va bajando. Si esto aquí lo forzamos con un mensajito, por ejemplo, antes del renderizado, yo voy a poner un console log donde ponga render para avisar de que estoy haciendo un nuevo render. Esto al final no deja de ser una función, es decir, cada vez que yo fuerce el renderizado se ejecutan todas estas líneas, por lo tanto también de la consola. Si nos fijamos, cuando arranco el componente la primera vez nos devuelve un render, como es normal, y luego cada vez que vamos modificando, cada vez que lanzamos, se vuelve a renderizar. Quizá esta no es la forma más eficiente, porque como he dicho antes, ese contador al fin y al cabo no está apareciendo dentro de nuestra JSX. ¿Puede haber una forma mejor? ¿Podemos hacerlo de mejor manera? Bueno, pues sí, utilizando el hook useRef. Vamos a ver. Cabe destacar además el uso asíncrono que tenemos de este setCount, por ejemplo. Si nos fijábamos, al principio este console log no salía con el valor que nosotros esperábamos después de la modificación, sino que salía con el valor anterior por el uso asíncrono de este tipo de funciones. ¿Cómo lo podemos modificar para hacerlo con useRef? Bueno, pues muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es quitarnos de en medio este useState y lo vamos a almacenar dentro de useRef. Vamos a crearnos aquí, por ejemplo, una variable que sea contador y utilizamos useRef para poder hacer referencia a un valor inicial que estamos poniendo ahí. Si arriba no se nos autoimporta, lo colocamos nosotros, porque si no, no vamos a poder utilizarlo, como cualquier librería o método que estemos utilizando dentro de React. Aquí sí lo que vamos a hacer es modificar ese valor que tiene esa referencia o ese contador. Pero ojo, aquí los valores se almacenan en una propiedad que tiene esa referencia que se llama current. Vamos a ver cómo hacer. Simplemente este contador, su propiedad current, lo que hacemos es incrementarlo. No hace falta que lo igualemos a nada porque directamente podemos hacer un más más. Al igual que aquí abajo podemos hacer un menos menos.
Por lo tanto, sobre la propiedad current, que es la que vamos a utilizar siempre que interactuemos con este useRef, lo modificamos en 1. Además, para poder visualizar el valor cada vez que hacemos la modificación, aquí accedemos a la propiedad current. Y ya lo tenemos. Ahora, cada vez que modifiquemos, accederemos a esta propiedad y veremos las diferencias con useState. Por lo tanto, nos vamos a nuestra aplicación, renderizamos para que se refresque, incrementamos y vemos que cada vez que incrementamos, el render no se vuelve a ejecutar y en este caso vemos cómo sí que se aumenta el contador, cómo decrementa el contador además a partir del valor inicial que nosotros hemos definido dentro del useRef. Este sería el primer ejemplo en el cual nosotros guardamos algo entre las diferentes renderizaciones, siempre que se modifique, guardamos algo en esa referencia para poder utilizarlo. En este segundo ejemplo vamos a plantear uno de esos casos en los que nosotros necesitamos acciones de limpieza o acciones de parado de un timer o fuésemos a trabajar con sockets o cosas de este estilo. En este caso vamos a utilizar el useRef para almacenar el valor de un timer para que en cualquier momento de la vida del componente nosotros podamos detenerlo y dar por finalizada esa cuenta. Por lo tanto, en un pequeño componente llamado contador, pues voy a hacer una cuenta hacia arriba cuando arranque el componente. Para ello, como ahora sí que necesito mostrar estos datos, lo que voy a hacer es meter el contador dentro de una variable generada a partir del hook useState, lo importamos arriba y empezamos de 0 y ahora va a empezar a contar. Voy a ponerlo aquí para que se visualice, por ejemplo contador y ponemos su valor, ya lo tenemos y ahora vamos a empezar a contar justo cuando arranque nuestro componente. Para hacer eso ya sabemos que a través del hook useEffect, mezclando un poco todos, acostumbrados a mirar que arriba se importe porque si no luego nos llevamos sorpresas y es un poco rollo. Cada vez que se modifique este contador nosotros vamos a subir en 1, pero cuando arranque el componente, es decir, cuando no tenga ninguna dependencia dentro de este array, lo que vamos a hacer es arrancar un contador. Y para guardar la instancia de ese contador o de ese intervalo, lo que vamos a hacer es justamente utilizar useRef, porque de esta manera optimizamos mucho más. Va a persistir a lo largo de las diferentes renderizados del componente y nosotros vamos a poder pararlo cuando queramos y cuando necesitemos. Por lo tanto, con useRef podemos generarlos una variable timer, por ejemplo, y directamente le inicializamos a 0, por ejemplo. Cuando arranque el componente voy a poner el contador a sumar de 1 en 1 para arriba, por lo tanto a ese timer, a su propiedad current, siempre accediendo a la propiedad current, lo que vamos a hacer es asignarle un interval. Este intervalo vamos a ejecutar esta función cada segundo y dentro de esta función pues ya haremos la suma que hace del contador para que vaya aumentando de 1 en 1. Llamamos AssetCount. Para asegurarnos de que realmente se modifique y no entramos en estados asíncronos y la liamos, lo que vamos a hacer es colocar aquí dentro una funcioncilla donde recibimos el valor del contador actual y lo que hacemos es retornar ese valor del contador más 1. Si conseguimos esto, lo que estamos haciendo es que al arrancar el componente empieza a contar hacia arriba y además nos guarde la referencia a este timer, a este intervalo, nos la guarde dentro de timer.current para luego poder utilizarla a nuestro favor. Si esto lo visualizamos, ya lleva un rato contando, pero empieza a subir desde 0 a 1. Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer con esto? Bueno, pues pararlo, por ejemplo. Voy a crear un botón. Genero un botón para parar, así, con exclamaciones, y le vamos a poner su event on click para poder pararlo en el momento en el que queramos. Con un método, por ejemplo, handleClick. Generamos aquí el método handleClick. Ahí está generado. Y aquí lo que vamos a hacer simplemente es pararlo. Por lo tanto, para parar un intervalo simplemente llamamos a la función clearInterval. Le pasamos dónde está guardado el intervalo. Si lo tuviésemos en cualquier otra variable se habría perdido entre los diferentes renderizados de nuestro componente, pero como lo hemos guardado en esta referencia ha quedado persistido y por lo tanto podemos acceder a ello cuando queramos. Bueno, pues está en timer.current. Y si queremos para asegurarnos, incluso le ponemos el valor inicial que tenía para saber que ese contador pues ya ha finalizado. Y de esta manera podríamos parar el contador en el momento en el que queramos, ya que este useRef nos va a guardar ese intervalo a lo largo de los diferentes renderizados. Y aquí sí que se está viendo claro, porque cada vez que pase un segundo se está llamando a este método setCount aquí abajo y por lo tanto se está volviendo a renderizar el JSX que nosotros estamos entregando. ¿Lo vemos? Ya va por aquí. Vamos a parar porque se han lanzado a la vez varios timers y por eso va tan rápido. Le damos a parar y se queda parado. Esto podría permitiros luego arrancarlo o hacer más cosas con este timer. Uno de los ejemplos que puede ser que no se nos escape y que puede ser que dejemos un poco de lado es que también podemos utilizar useRef para manejar ciertos elementos del DOM. Ojo, no hay que abusar mucho de esto porque puede ser que esto nos lleve por los malos caminos y ya tenemos herramientas dentro de React para manejar elementos del DOM. Pero bueno, hay algunos casos que siempre podemos jugar con esto para realizar ciertas acciones y que sean un poquito más llamativas. Por ejemplo, en este componente lo que tenemos es un campo de texto aquí vacío y un botón el cual ejecuta la
función onFocus cuando nosotros pulsamos en el botón. Lo que vamos a intentar es que cuando haga este onFocus realmente en el campo de texto se ponga el cursor para que nosotros podamos escribir. Para ello lo que tenemos que hacer es simplemente crear una variable, por ejemplo inputRef, y utilizamos useRef. Lo vamos a dejar vacío, sin nada, ¿vale? Para poder trabajar con ello. De aquí podemos quitarnos estos dos de momento. Y a partir de ahora lo que vamos a hacer es asignar este campo de texto a este inputRef. Es muy fácil porque tenemos una propiedad ref y es como si le dijésemos, oye, esta referencia o este input va a apuntar concretamente a esta referencia de aquí. Ponemos el valor del inputRef. Ya los tendríamos enlazados, lo único que hay que hacer es, ahora mismo, cuando yo haga focus, trabajar con esto como si fuera un elemento del DOM. Por ejemplo, si yo sobre este inputRef que hemos generado aquí arriba le quiero modificar su focus, simplemente hay que llamar a la función focus. Pero claro, para ello tengo que tener en cuenta que el valor no está en inputRef, sino que está en inputRef.current, como todos los ejemplos anteriores que hemos hecho. Y a partir de aquí, esto es como si fuera el elemento del DOM, el input con el que vamos a trabajar. Pues yo puedo decirle .focus y llamamos a la función. Esto es las APIs normales y corrientes de JavaScript para el navegador. Si esto lo probamos, veremos que cuando pulsamos el botón, vamos a hacerlo más grande, pulsamos, se nos coloca el foco y podemos empezar a escribir. De todas maneras, para hacerlo un poquito más espectacular, lo que hemos comentado. Si yo sobre este inputRef.current modifico, por ejemplo, los estilos a través de JavaScript, puedo ponerle, pues yo que sé, un borde, por ejemplo. Y le ponemos 5 píxeles sólidos, rojo, por ejemplo. Esto igual modifica el elemento del DOM con el que estamos trabajando. Refresco la página, le doy a focus, se me coloca el borde que le he puesto y además podemos escribir lo que queramos dentro de ese campo de texto. Por lo tanto, es una buena opción si queremos hacer alguna acción un poquito más llamativa dentro de los diferentes elementos del DOM con los que estamos trabajando, pero repito, no vale la pena abusar de ellos porque ya tenemos herramientas suficientes en React para poder hacer modificaciones sobre los elementos que estamos renderizando o poder llevar a cabo algunas acciones o eventos un poquito más espectaculares. Y para cerrar esta serie de ejemplos relacionados con el hook useRef, lo que vamos a hacer es darle una vuelta a cómo podemos almacenar el estado previo o vamos a poder almacenar el valor previo que tiene una variable o que tiene un estado que nosotros estemos almacenando dentro de un componente. Por ejemplo, en este pequeño ejemplito lo que tenemos es un mensaje que estamos almacenando a través de useState, además tenemos la función de modificación. Cada vez que se modifique el mensaje lo que vamos a querer hacer es renderizar de nuevo y por lo tanto vamos a hacer aquí una serie de acciones. Tenemos aquí la modificación del mensaje que ahora veremos, ¿vale? Lo guardamos y en el JSX lo que vamos a hacer es tenemos un input de texto y cuando cambie lanzamos la función modifica mensaje que tenemos aquí arriba y aquí mostraremos el mensaje. Vamos a hacerlo primero la modificación. Nosotros entramos aquí, voy a poner un console log para tener una referencia, modifica mensaje y debajo modificamos el mensaje. El mensaje lo podemos modificar siempre, ya que lo estamos utilizando con useState, a través de su función setMensaje y le pasamos el valor que tiene el campo de texto. Como esta función viene a través de un evento, la letra E, esta hace referencia al evento, por lo tanto, e.target haría referencia al campo de texto, al propio input, e.target.value hace referencia al valor de dicho campo de texto. En este caso, cuando nosotros modifiquemos, aparecerá el mensaje donde lo estamos mostrando. ¿Cómo puedo guardar entonces el valor que tiene anteriormente a la renderización dicho mensaje? Bueno, pues muy sencillo. Lo podemos hacer a través de useRef. Creamos una variable, voy a llamarla prefMensaje y en este caso utilizando useRef la inicializamos a vacío, valor vacío. ¿Cómo hacemos para que se modifique? Bueno, este useEffect lo que hace es ejecutarse siempre después del renderizado. Por lo tanto, nosotros haríamos el cambio, se renderizaría todo con los nuevos valores y aquí lo que vamos a hacer es actualizar dicho mensaje previo. Pues por ejemplo, prefMensaje, siempre su propiedad current y lo que le vamos a almacenar aquí es el mensaje. ¿Qué va a pasar en este caso? Bueno, lo que va a pasar es que cuando nosotros modifiquemos el mensaje dentro de este campo, vendrá esta función, ejecutará setMensaje, por lo tanto se cambiará el valor, renderizaremos esto y una vez renderizado con el nuevo valor vendrá a useEffect y actualizará el mensaje previo. Por lo tanto, a la siguiente vez que rendericemos, el mensaje previo tendrá el valor antes. Lo creo aquí en una variable, voy a poner por ejemplo mensaje previo y mostramos el prefMensaje siempre.current. Y ahora vemos el efecto que podemos conseguir con esto. Si yo ahora pongo una H, el mensaje previo se queda vacío, pero si pongo una O, ahora el mensaje previo tiene el valor que tenía en la renderización anterior. Y así con todos. Vamos poniendo hola mundo y entonces va cargando el mensaje previo y por otro lado va cargando el mensaje actual, que es realmente el que nos puede interesar.
Pero de esta manera tan sencilla podemos guardar un estado previo de cualquier tipo de valor que estemos almacenando en nuestro componente. Bueno, espero que estos ejemplos os hayan servido para incrementar vuestros conocimientos y sobre todo ver algunos casos muy especiales de trato del useref para mejorar vuestros componentes de React. Como siempre, si tenéis alguna pregunta, nos la podéis dejar en los comentarios y estaremos encantadísimos de responderla. Nos vemos en siguientes vídeos, espero que lo hayáis disfrutado. Hasta luego.